Bienvenidas a una nueva exploración con las exploradoras filosóficas. Para las que no nos conozcáis todavía, somos un grupo de profesionales de la literatura infantil y juvenil, escritoras, ilustradoras, editoras, mediadoras, las cuatro a la vez, una sola y un poco de todo. Y nos reunimos pues un par de veces al mes para explorar álbumes ilustrados que generan más preguntas que respuestas. Y esta semana es la escritora Anna Hoschenleiter que nos trae un álbum muy guay. Buenas, pues hoy tenemos aquí el Nido de Adelaide. Tenemos la suerte de contar con la autora que se llama Zaida Mani. Y nada, ¿quieres decirnos algo, Zaida? Pues nada, pues daros las gracias de haberme invitado. Bueno, Ana fue quien me animó a hacerlo y tengo muchísimas ganas de compartirlo porque, claro, Adelaida se ha publicado hace como 2 semanas y tampoco me ha dado mucho tiempo aún a hablar del proceso y de todas las cositas que tienen detrás. Muy bien, pues ahora, Zaida, bueno, yo no sé si alguna la habéis leído, espero que vengáis de cero. ¿Venís de cero todas? Genial, muy bien. Zaida, pues tú tienes que hacer también como si vinieses de cero, como si tú el álbum este tú no lo hubieses visto en tu vida, vamos. Venga, vale, perfecto, claro, Es, claro. es difícil, es Lo más difícil. fácil, te pedimos lo más fácil del mundo. Vale, La venga, pobre. es un álbum que me compré ayer, ¿sabes? De una autora que no conozco. Pues así, No sé ni como la quién que se es, vamos. presenta aquí. Y ya está. A mí siempre me gusta empezar la exploración con las portadas. Yo no sé, tengo esa cosa de coger un libro y mirarlo sin abrirlo. Y me gustaría saber que una vez que estoy observando la portada, que la estáis viendo, ¿verdad? ¿Se está viendo? ¿No? Sí, Sí. perfecto. Vale. Me gustaría saber qué os transmite y de qué creéis que tratará este álbum. Solamente observando la portada, ¿eh? Sin pensar en el contenido, Zaida. Vale, pues a mí, bueno, lo que me transmite realmente, bueno, me transmite varias cosas. Me transmite como, bueno, delicadeza por los tonos pasteles que tiene, que creo que ha sido una buena elección que se utilizara. Y bueno, después mucho misterio también, ¿no? Por lo que ella sostiene, ¿no? Ese personaje sostiene en su cabeza, que no sé, lo está mirando como muy fijamente y además el ave, que es una golondrina, creo, está como mirando así a la cámara, así como mirándote, ¿no? Como un poco medio desafiándote un poco. Me transmite mucha ternura también. Muy bien, muy bien. Yo lo primero en lo que me fijo es en el pajarillo y me siento como identificada porque en un momento dado hice una ruta en bici de 3 o 4 meses, iba con mi perro y pensé, me falta un pájaro. En plan, me falta un pájaro que me acompañe volando encima de mí en este camino. Entonces lo veo y digo, ay, ese es el tipo de pájaro, ¿sabes? Que yo tendría acompañándome. Y luego me crea como mucha intriga, me encanta visualmente esa división de la cara en luz y sombra, como que digo, wow, como que me pregunta mucho de qué vamos a hablar, del lado de luz, del lado de sombra, no sé, y luego se lo conté a las niñas, Taira, en el grupo que tenemos exploradoras, que me dan ganas de comérmela esta portada. Tiene un rosa, que es como a mí ese rosa, yo me lo comería a bocados, no sé por qué, si me conecta con un algodón de azúcar o con algo, pero es como muy táctil y muy, no sé, muy comestible, no sé cómo Sí, claro. explicarlo. Sí, la verdad, bueno, aunque yo voy a decir como si no fuera mío, pero realmente, bueno, después hablaremos si queréis un poco de la técnica que acompaña todo este trabajo. Y ese rosa, pues, estaba buscando, o sea, fue buscando esa textura, ¿sabes? Pues si se fijáis, es como si fuese aguada, parece, ¿no? Como si fuese realmente acuarela, ¿no? Y ese tono, pues, se estudió mucho también, ya hablaremos también de eso. Pero sí, que es como comestible total.
Pues yo me preguntaba todo el rato quién es Adelaida. Si el nido de Adelaida es la golondrina y es su nido que ha decidido plantarse ahí, o Adelaida tiene un nido en la cabeza y recibe a la golondrina o a otros pájaros, depende de la estación. Y me viene que va de alguien que tiene tantos pájaros en la cabeza que acaba haciendo un nido. Y no sé si por ahí viene lo de la sombra y la luz, como a quién le parece, como hay una parte de ella que le parece que tener pájaros en la cabeza no está bien, y otra parte de ella que le parece que tener pájaros en la cabeza es una cosa muy guay. Eso es lo que se me viene a mí con la portada, pero no conozco el álbum. A mí me resulta intrigante, la verdad que me gusta mucho, tiene unos colores muy bonitos, muy atractivos y, y me resulta muy... Yo la verdad que no me he dado cuenta de lo de las luces y las sombras, pensaba que era como dos perfiles de dos personas. O sea, en principio he pensado que era como una tribu o algo así o que eran dos personas unidas, pero no he pensado que fuera la luz y la sombra, la verdad es que no me había dado cuenta. Muy bien, pues salimos de duda y conocemos a Adelaida. Me gusta mucho lo que ha dicho Andrea de Adelaida, quién es. Yo no me lo había planteado. Pues nada, vamos a ello. Qué chulo. Pues sí, listo. Ahora os voy a pedir una cosa, ¿vale? Zaida, no vale spoiler ni nada, ni de irse del juego. Y si no quieres participar en algún momento, bueno, todas lo sabéis, pero como Zaida es nueva, no tienes por qué participar. Esto, quien quiera aportar, aporta, quien no quiera aportar, sin más, puede estar tranquilamente escuchando y ya está. Os voy a pedir que penséis durante unos segundos, minutos, 3 preguntas. Una pregunta que esté pegada al libro. Otra pregunta que sea filosófica. Y la tercera pregunta que sea pegada a mí. ¿Os pongo un ejemplo de mis preguntas o no queréis que os haga spoiler? Sí, porfa. Dale. Eva, Estoy pensando. de pensamiento, sí. Bueno, por ejemplo, de pregunta pegada al libro es ¿desde dónde se observan los cambios mejor? ¿Desde dónde yo observo los cambios mejor? ¿Desde las alturas o de frente? La pregunta filosófica. ¿Es posible cuidar en la cabeza a alguien? Y preguntas pegadas a mí, ¿cómo sería echar de menos, pero sabiendo que una vez al año nos reencontraríamos? Venga, pues nada, os dejo. Lo que salga, ¿eh? Esto no es un examen, ¿eh? Esto es pasarlo bien, lo que salga. Yo me preguntaba, pegada al libro, si la soledad de Adelaida es elegida o no, porque como que al principio me daba la impresión de que se sentía sola, ¿no? Y cuando termina de compartir ese momento de su vida con la golondrina y se va, tampoco me pareció que no cambia su rutina, no la veo que de repente esté muy triste ni nada, ¿no? Quizá es una soledad elegida. Esta sería pegada al libro, si Adelaida tiene una soledad elegida o preferiría tener una golondrina, una amiga, un compañero. No se te escucha, Creo Elena. yo. Sorry. Que pegada al libro me viene una parecida, es feliz Adelaida, porque como con la imagen del sofá me llevó como quizás a una soledad no buscada, pero luego cuando veo lo observadora que es del ambiente, de la naturaleza, que va a buscar naranjas,
que se interesa, que juega con las hojas, digo, es que ella está bien así. Y me pasa un poco como Andrea, que me quedo con el ese de no veo un cambio grande en ella y es que algo en mí dice es que no lo necesita. En plan, me quedo también como con esa intriga de la eligió, no la eligió, es feliz, no es feliz. Sí, esa es la que me viene también así en esa línea pegada al libro. A mí yo me había hecho la misma pregunta, o sea, creo, realmente, la pregunta mía es, ¿realmente Adelaida es una muestra de la sociedad de hoy en día? Que cada vez es más individual, cada vez más solitaria. Pues bueno, voy a hablar yo un poco pues yo pienso casi lo mismo, ¿no? De que realmente Adelaida puede ser un reflejo de la sociedad, pero por otra parte pienso que Adelaida, aunque se vea que tiene una vida más independiente, puede que a lo mejor sí que necesitara un cambio, ¿sabes? Un pequeño cambio en su vida, pero quizás no ha encontrado el motivo, ¿sabes? El anzuelo para hacerlo. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho, Eva, el reflejo de la sociedad. Yo la veo a ella como diferente, como quizá una persona más especial, más sensible, cosa que a lo mejor es difícil encontrar en el día a día. Mm, no sé, no sé qué os parece a vosotros. Sí. A mí me parece también como que esa sensibilidad se la despiertan las cosas de la naturaleza, ¿no? Que se vaya afuera a coger naranjo, que haga esas estampitas con la hoja. Entonces, como se puede, en cualquier lugar en el que vivas se puede encontrar naturaleza, puede encontrar una forma de enraizarte, aunque el lugar te lleve hacia otro sitio, ¿no? A mí se ve con esta ilustración que parece el salón, como en el salón donde esté, con todas las aves de papel colgando y tal. También se me viene la pregunta de, quizás la golondrina está ya buscándola a ella. Qué guay está. Sí. Yo pienso lo mismo también, ¿no? Me da esa impresión, ¿no? De que son vidas que son paralelas y de estas veces, de estos pequeños momentos que te pasan en la vida, de los pequeños giros, ¿no? Que a veces para algunas personas pueden ser casi que no se perciben, pero en los pequeños momentos, pues son vidas que están así, paralelas, y en un pequeño instante, como vamos a ver, ¿no? Después, cuando está, por ejemplo, en el supermercado, ¿no? Que es algo tan habitual en ella, que entra dentro de su rutina, y justamente en ese momento del árbol se cae, ¿no? O sea, sobrevuela la cría y se la encuentra a sus pies, ¿no? En cualquier momento, pienso que en cualquier momento de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, de cada una de nosotros, ocurre constantemente, ¿sabes? Y si tomas esa decisión, puedes hacer un cambio, pero no solamente en tu vida, sino en la de las otras personas o de los otros animales o de los otros seres, ¿no? Pues, muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengáis que sea pegada al libro? Os pasamos a las de filosofía. A mí la cara, porque no se ve ninguna otra persona, creo, a no ser que se me haya pasado, pero creo que no se ve ninguna otra persona, entonces no sé si vive en ese tipo de ciudad en el que todo el mundo es así, y tiene esas dos caras. Sí, me parece a mí que sí, que otro ¿Tiene personaje sale igual. o, Sí, sí. o Tienen ella es la diferente? No, todo, o sea, todos claro, ella aparece y detrás en el supermercado, lo ves, está el Ahora panadero, exactamente, el panadero, por ejemplo, que hace un plano cercano al zoom y todos tienen la misma división, todos. o sea, que todo el mundo tiene dos caras de alguna manera.
Todas las tienen. Menos quizás los animales que no la tienen, pero las personas la tienen seguro. ¡Guau! ¡Qué interesante eso! Me gusta mucho. Sí. Sí. Es una característica realmente, ¿no? Que se repite. Qué guay. Y los tonos como que van cambiando también, que puedes pensar que son las sombras o la inclinación de la cara, la perspectiva, pero también podría ser el momento emocional de esa persona. Cuando estás más rayado, se te pone más oscuro uno de los lados, Pero ¿sabes? ella cuando se levanta en la primera escena se lava solamente la parte izquierda, la parte clara. Si no, he visto yo mal. Claro. La otra parte no se la lava. Entonces, Creo que es también- el ojo izquierdo el que abre primero o algo así. o algo así, sí. Sí, el ojo izquierdo, sí. No, Claro, yo también me puede he quedado ser con algo, que se la lava, pero sí, igual puede ser. también puede ser algo, puede ser, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Puede ser algo meramente estético también, ¿sabes? O sea, que a lo mejor es en este caso, la ilustradora, nos ha dividido la cara, pero porque es una característica que utiliza en su estilo. Pero lo bonito de todo esto es que cada persona, como vosotros habéis dicho, que puede decirte el estado anímico, a lo mejor, ¿no? Que representa, o a lo mejor la parte oscura que tiene en sombra, a lo mejor está más oscura a veces porque a lo mejor tiene un estado diferente. O sea que puede ser mucho significado, muchas cosas. O A cuanto mí más me te ha pones molado lo con la de... naturaleza, más clarita o más oscura se te pone. Claro, también, por ejemplo, ¿no? O incluso si está en un entorno, a lo mejor está a lo mejor de día, puede ser que a lo mejor le dé un poco más, lo tenga menos oscuro, o sea que puede ser muchísimo significado al final. A mí me ha molado de estados de ánimo. O directamente de según cómo sea la persona. Todos tenemos un lado oscuro, pero unos son más grisáceos, más transparentes, y Y los otros otros son lo tienen chungos. más negro. También. Me parece divertido eso para así leer leer al personaje. Bueno, venga, eso nos va mucho la pinza. Pregunta, las Sí, ¿verdad? preguntas filosóficas. Vale. Yo no La sé si es pregunta, filosófica, pero me viene el mostrar interés es una forma de mostrar cariño y amor, ¿no? Porque ese interés que ella muestra por la golondrina, pues sometiéndose súper de lleno en enciclopedias, construyendo los móviles, esos que tiene por ahí, ¿no? Es una forma de cuidar también, el interesarse por los demás. O basta con que le pongan su bufandita y le dé insectos. mi pregunta filosófica es ¿quién cuida a quién? Ah, qué chula. Mm, También puede ser, pienso yo, o lo que me transmite a mí es al final los frutos que siembran y lo que recogen, ¿no? Al final es en la vida, ¿no? De, en este caso, cómo ella ayuda en este caso, a la cría de golondrina, que se encuentra totalmente indefensa porque, imaginaron, ¿no? Ha perdido a sus padres, no tiene nada donde acudir, o sea, se ve totalmente desprotegida y después como ella se vuelca, porque Adelaida en este caso va a la biblioteca, se forma, se involucra muchísimo y la cuida muchísimo, ¿no? Hasta que se la pone aquí en el pelo, ¿no? Porque la protege mucho. Y al final, cuando la golondrina tiene la fuerza suficiente, pues se va y tal, ¿no? Pero lo que os quiero decir con todo esto es el recibimiento que ya tiene para el resto de su vida, ¿no? Eso es un regalo que le cambia totalmente. ¿Cómo te puede cambiar la vida, ¿no? De entera, ¿no? Por una muestra de amor pequeña que hagas y te cambia, ¿no? Por completo. A mí no es que me venga una pregunta, me viene como una reflexión de la importancia que a veces no le damos a los pequeños cambios. Lo que decías tú, Zaya, como esos caminos que se cruzan y que parece casi insignificante, pero crea un cambio en la persona, o aunque no cambie la persona en sí quién es, como que cambia que ha vivido esa experiencia. Y es verdad que a veces me parece, o al menos a mí me pasa, que voy buscando como cosas extraordinarias, cambios radicales, y
y no se dan. Y lo que funciona y lo que es al final más chulo de vivir son como esas pequeñas cosas del día a día y esos encuentros y reencuentros. Y me hace como reflexionar sobre eso. Porque según lo ibas leyendo pensaba, no sé por qué estaba como en la anticipación hoy, y pensé, ¿cuál será el cambio final? Que ella también tendrá un grupo de amigos, que ella cambiará su forma de, no, y es que vienen a verla, y es que ha vivido eso, y me parece muy guay que tire por ahí la historia, la verdad. Pues sí, interesante esto de cómo cambian a la persona los cambios, cómo cambian los cambios. Parece una cosa muy interesante. Pues Sigo pensando también en la que se me vino al principio, ¿no? Si ya no es quién es Adelaida, porque ahora sé quién es Adelaida, que no es el pájaro, pero se sigue llamando el nido de Adelaida, ¿no? No es el nido de la golondrina. Eh, Sin embargo, también pienso que es la historia de la golondrina, ¿no? Por eso mismo que decía Zaida, la golondrina es la que tiene el gran cambio, la que pasa de estar en una posición súper eh, ay, no me sale la Vulnerable. palabra, vulnerable a estar, a tener una familia incluso, ¿no? Amigos y a poder volar por ella misma, ¿no? A que alguien le dé esa confianza y esa libertad de volar y si quiere vuelve y si no, no vuelva, ¿no? O sea que a veces también nos focalizamos un poco en una persona, ¿no? Y quizás la historia esté en la otra, en ese sentido. Sí. pero No, igual pensar, me parece que igual es un narrador engañoso, de estos poco fiable, ¿no? Que me quiere vender la moto de que era el nido de Adelaida cuando realmente, o la historia de Adelaida cuando realmente era la historia de la voluntad. pero realmente Hay pensáis historias que que nos pasan desapercibidas porque estamos focalizados en otro sitio. realmente pensáis que para que que toda la situación ha cambiado solamente a la golondrina. ¿Pensáis que Adelaida le ha podido cambiar en algo? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, se centra plenamente en la golondrina, ¿no? Se vuelca y la integra en su vida. O sea, no, ella no la lleva al supermercado, habla con ella, o sea, que la integra por completo en su vida, ¿no? Entonces, es un personaje más, una compañía que antes no tenía. Además, no sé si habéis fijado, pero en un momento, cuando ya la golondrina se va a ir, bueno, os pongo la ilustración y me decís vosotras. A ver. ¿Veis un poco el gesto, la, la cara y demás, la afección, la expresión? Sí. Claro, yo pienso que ahí, o sea, de estas veces que tener en cuenta, que pienso yo, que lo que yo creo pensar que la autora quería decir, no, de broma. No, que a ver, lo que pienso creo que a veces hay un apego emocional muy grande, ¿sabes? O sea, por parte de, en este caso, de la persona que somos racionales y a veces dentro de esa bonita relación, creo que Adelaida se acostumbra tanto a ella, más que la Adelaida a ella que la golondrina a ella, ¿sabes? Entonces tiene un apego tan fuerte que cuando tiene que ocurrir lo que realmente es vital para la golondrina, que en este caso es emigrar, ella no quiere que se vaya, ¿sabes? Porque piensa en ella y no entiende en ese momento es que la golondrina se tiene que ir, ¿sabes? Ella piensa en que se va a sentir sola de nuevo o que ya ese modo de vida ya no va a estar, por lo cual se siente como asustada, ¿no? Por lo menos es la expresión que a mí me transmite. Claro, tampoco sabe, acaba de crear un vínculo, ¿no? Y no sabe qué va a ocurrir con ese vínculo. Para mí ese gesto me parece como no es que no te quiera dejar ir, pero no estoy preparada. Ya. Porque no sé qué va a pasar con nuestro vínculo. Cambiará, ¿no? Que es también muchas veces lo que pasa
con amistades o cuando nos cambiamos de ciudad o de país, no sabes qué va a pasar con esas personas con las que has hecho un vínculo. O incluso ya de mayores, cuando hacemos vínculos con otras personas, no sabemos a dónde van a ir. A veces nos cuesta como más, ¿no? Abrirnos por eso. Y quizá también esa experiencia de que vuelva, pues la hace que se abra de otra manera. Que sí que me parece Adelaida una persona abierta, pero igual le quita un poco de miedo. La ilustración en la siguiente, que dice, pasó el tiempo y y todo lo que rodeaba de la ida seguía cambiando y en movimiento. Pero a la vez la imagen, ¿veis? Que se ve a Adelaida en el balcón. No parece que esté buscando a la golondrina, pero ahí está en el balcón. Ya, es verdad. ¿Sabes? Ahí está. Aunque todo cambiase, ¿no? No sé. Me recuerda, no sé qué canción, creo que es una de Maná, que dice algo tipo, estaré aquí esperándote donde te vi la última vez, ¿sabes? Por si vuelves. O sea, es como sí, un poco lo que hablabas también de los apegos y lo que decías, Andrea, de igual cuando no estás suficientemente construido o tus inseguridades están ahí como muy activas y tal, igual se va demasiado pronto para ti esa persona o ese animal y te quedas ahí como enganchado, en plan, bueno, a ver si vuelve, a ver qué pasa con esto. Yo, por ejemplo, me imagino que Adelaida quizás, una vez ha vuelto el primer año, ya no la espere en el balcón el segundo año, ¿sabes? Como que hará más su vida y cuando sepa que viene la época de que vengan a verla, pues ahí ya estará otra vez como más relajada, pero que ese primer año es como el estrés de, wow, a ver qué pasa. Mm. A mí me ha recordado también ahora como hay personas que en un momento dado, sobre todo esa parte de infancia o de adolescencia, ¿no? Que son como súper importantes y de repente, casi que sin comerlo ni beberlo, desaparecen de tu vida, ¿no? Y 20 años después tú no sabes, ¿no? Y de vez en cuando te viene como ese pensamiento y te preguntas, ¿y qué habrá sido de fulanito, ¿no? Esta escena del balcón me viene como un poco, como que no es que la está esperando, pero se pregunta, ¿y qué estará haciendo la golondrina? Ay, sí, es muy mola también. Pues sí, es También verdad. puede ser, claro, que esté como intentando eso, ¿no? Aprender a vivir de nuevo, ¿no? O sea, volver otra vez, intentando a volver otra vez como era su vida antes. Y es como esta parte, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Lo que habéis hablado vosotras, efectivamente, ¿no? De a lo mejor personas que se van o vivencias que ya no están, a lo mejor, ¿no? Y como ese proceso de adaptación, ¿sabes? De decir, poco a poco, aunque no se muestren las ilustraciones, pero hay un proceso grande, ¿no? De tiempo, hay un paso grande de tiempo. Entonces, como que te está diciendo que vuelve otra vez a ser lo que al principio era, ¿no? Es así, realmente creo. Muy bien, lo de ponerte en el papel de lectora, muy guay. Yo creo que... Yo creo que no sé, pero yo lo sé. Como hay una escena, no sé por qué me he acordado ahora de ella también. La escena en la que, bueno, también porque me encanta hacer pasteles, en la que están haciendo pasteles como si fuera para una fiesta y es para ellas dos y para ese momento, me parece espectacular. Me recuerda a lo que me decía mucho. Cuando era fisio tenía un montón de pacientes que me decían, no, es que yo no cocino porque para mí solo, y yo decía, wow, yo para mí sola cocino feliz y disfruto cocinando y depende del día, ¿eh? De cómo llegas del trabajo y eso, pero como que para mí es un placer cierta cocina, comer, como celebrar, aunque sea a mí misma. Entonces la veo como en ella, en ese punto de, ella y su golondrina, ahí están disfrutando de crear, de comer y no hace falta que haya más gente, no, no necesito que haya nadie más ahí. Muy guay, me gusta mucho esta imagen también. Bueno, pues pasamos a las preguntas que sean pegadas a mí. Bueno, cada una de vosotros.
Ya igual me voy a la escena donde ella, bueno, antes hacía las estampitas y luego las comparte, o sea, hacer estampitas con la golondrina, ¿no? Y, y a veces me pregunto por qué dejo ese lado creativo solamente para ciertos círculos o ciertas personas, ¿no? Como que quizá doy por sentado que como el resto no comparte esa parte creativa o ese hobby o lo que sea abiertamente, pues que quizá no lo disfrutarían, no sé, me pregunto, ¿no? Como lo dejo para mis compis escritoras o en todo caso para mis niños, ¿no? Que ya parto de la base de que tienen esa mente en modo fantasía, poesía, creación. Eh, pero como que me cuesta abrir ese mundo a otras personas. Y me pregunto como si a Adelaida le pasara lo mismo, ¿no? Y como que de repente se hace pasteles juntas y hace estampados juntas. Esa intimidad compartida. Bueno, no sé, igual ha sido más una reflexión. No se me ha ido por ahí. A mí la pregunta que me viene es cómo son mis expectativas respecto a los demás, ¿no? Igual no se sabe qué expectativa tenía Adelaida con la golondrina, si esperaba tenerla para siempre o sabía que la iba a tener que dejar ir, ¿no? Entonces, mi pregunta es eso, de cómo son mis expectativas respecto a los demás. O sea, ahí me viene también una pregunta, ahora escuchándote a ti, Eva, porque no me venían preguntas, me venían como reflexiones. Escuchándote a ti he pensado, además como lo hablamos con Andrea esta mañana, hasta qué punto el control me sirve para algo. Es como, ¿sabes? El control, las expectativas, al final realmente dan resultado o es mejor vivir la experiencia y vivir lo que pase y confiar y luego pues vendrá lo que vendrá. Bueno, es como diría Ellen de Wonder Ponder, diría, es una pregunta que ya te has respondido, porque al final el control sirve para algo, es como una afirmación de el control no me sirve para nada. Es una afirmación encubierta. Yo veo bueno, no sé, me puedo ver un poco reflejada a lo mejor en el sentido de que Adelaida se ve que es una persona de aparte de vivir sola en un apartamento, en su piso, ¿no? De esa forma independiente, pero como que es de ideas muy claras, ¿no? De típica persona que dice que es un poco, a ver, cuadriculada en el sentido de hoy hago esto, mañana tengo que hacer tal, es como que lo tiene todo apuntado, ¿sabes? Como todo perfectamente milimetrado, ¿no? Como que un desayuno, que si la tostada con aguacate todos los días, no sé qué, ¿no? Es siempre como esa monotonía, ¿no? Y que al final yo creo que incluso cuando se encuentra la golondrina es una sorpresa, pero también es como que un cambio que a ella, o sea, que probablemente a ella le cuesta también, ¿sabes? Porque es una persona que como que tiene esa disciplina tan grande de todos los días tiene que hacer esto, por ejemplo, al campo a recoger naranjas, ¿no? Siempre va en otoño, cuando las naranjas, tal, va a recolectar, siempre cada tiempo tiene que hacer y repetidamente todos los años hace lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que cuando le pasa eso con la golondrina es como que qué guay, qué sorpresa, es algo totalmente nuevo, pero que también le cuesta muchísimo adaptarse a ello. Qué chulo eso, y además me hace pensar que la golondrina en el fondo, aunque sea por instinto, también tiene su timing que respetar. Ahora me toca migrar, ¿sabes? Que al final es curioso como a veces algo que podría hacernos de espejo también nos sirve para darnos cuenta de otras cosas y para flexibilizar ciertas cosas en las que somos más rígidas y así.
Igual la pregunta sería hasta qué punto estoy dispuesta a adaptar mi plan, ¿no? O a cambiar mi plan por otras personas. Y también un poco lo que tú has comentado y qué nos lleva a ello, porque con ciertas personas sí, o con ciertas cosas sí, en este caso la golondrina, y con otras quizás no, ¿sabes? Porque aceptamos ciertos imprevistos en nuestra vida y otros no. Claro, tiene que haber un impacto emocional o vital fuerte para que tú decidas cambiar tu plan de vida, ¿no? Yo pienso que a lo mejor puede ser Es que lo has que... cambiado, tampoco. Perdón. ¿No? Dale, dale. Dale, Zaira. Ay, perdón. Que quizás puede ser un reto para ella en el sentido, ¿no? El retarse, o sea, el coger y decir, vale, me ha ocurrido esto, me encontré una golondrina, no sé qué hacer, estoy totalmente en blanco porque desconozco todos los cuidados, no sé absolutamente nada de aves. Entonces, por lo cual, en ella nace un reto muy grande, ¿no? Entonces, aunque ella le cueste, aunque ella sea una persona de disciplina, de tener todo perfectamente medido, para ella, aunque suponga un cambio muy grande en su vida, es un reto, es retarse y día a día conocer y conozco esto y veo que la golondrina cada vez se hace más grande o veo cómo le crecen las alas y es como que alimenta constantemente. Entonces, eso a la vez le gusta a ella. Adelaida, claro. ¿Y por qué cosas nos retamos y por cuáles no? Nos apetece, pues muchas veces, no sé, yo me he encontrado pájaros que se han caído, probablemente me haya encontrado algunos. Y ni siquiera me he parado a pensar, digo, lo intentas acercar al nido, intentas buscarlo, no sé qué, pero no, a mí, bueno, alguna vez sí, pero bueno, no me suele dar por acogerlos en casa y criarlos así de pronto. Entonces, ¿qué cambios son los que realmente todas las cosas, todos lo aceptamos, todo nos apetece, ¿sabes? Todo, o unos y otros no. ¿Qué estado emocional tienes que tener en ese momento, ¿no? Sí. Para integrar. ¿Qué aprendizajes, quizás o costumbres, sabes? Porque probablemente hay cosas que, ahora pienso en Tiana, por ejemplo, que has dado, yo quiero coger cada pájaro que veo, ¿sabes? Es como, y aquí nos dicen que no, que de hecho ni los toquemos, que la madre los encontrará y que luego si huelen a ti, ahí ya la has liado, ¿no? Entonces tienes un número al que llamar si ves que están en peligro o alguna cosa, pero si no en general que los dejes estar. Y a mí eso como que me ha dado tranquilidad porque digo, bueno, tengo esa información, lo han estudiado, ven que es así, pero de buenas a primeras me sale directamente ese pájaro a mi casa, yo me encargo de él. Y seguro que hay cosas que a ti te motivan muchísimo y que yo digo, ay, no, mira, no, a mí, ¿sabes? Como que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas o que ya nos viene ya de serie, que nos llama o que no nos llama, que decimos, es que a mí no va por aquí o va por allá. ¿O es una cosa de motivación o es una cosa de sentirte capaz? Porque yo, por ejemplo, si me encuentro un pájaro, quizá no me sienta capaz de cuidarlo. Quizá no me lo lleve a casa porque no entiendo de pájaros y en vez de ponerme a investigar ya con el pájaro en la mano en una biblioteca como Adelaida, digo, no, que lo haga otro que entienda que yo igual la lío y se me muere o no. Claro, sí, como que está relacionado con el conocimiento, ¿no? Con lo que sabemos también antes de eso. En plan, ¿lo voy a poder asumir o no? En plan, O las responsabilidades también, ¿no? Porque no es lo mismo cuidar a un pájaro que cuidar a un pájaro y dos bebés. También, total. y también podría ser a lo mejor que, en ese caso, ¿no? Si yo me encuentro un pájaro, como muchas veces me he encontrado, ¿no? Y es verdad que, aunque tenga algunos conocimientos sobre cómo cuidarlo, siempre pienso antes que incluso que es lo correcto al final, ¿no? Lo que dice Elena, ¿no? Porque se supone que, por ejemplo, con los gorriones, cuando lo ves, tienes que dejarlo porque los padres están cerca y si te ven que estás muy cerca, lo abandonan, ¿no? Pero lo primero que se me pasa por la cabeza cuando veo un ave pequeñita o incluso que adulta, que está mal o algo,
pienso en lo vulnerable que está realmente, ¿no? De decir, vale, puedo encontrar una cría de golondrina o en este caso un gorrión, ¿no? Que es lo más común realmente. Y tú dices, vale, es posible que los padres estén cerca, pero ¿y si no? ¿Y si a lo mejor viene un gato o o un coche lo atropella o cuánto tiempo llevará? O si te lo encuentras, por ejemplo, ahora que es una estación muy complicada, ¿no? En verano, con las calores, tú dices, sobrevivirá, ¿no? Y siempre te queda esa cosita ahí de decir, voy a hacer todo lo posible, ¿no? Y me digo a que esté bien o mal. Sí. Me lo llevo a mi casa, ¿no? Qué guay. Y ahora después te quiero hacer una pregunta, Zaida, pero bueno, vamos a terminar como aquel que dice así un poco de darle vueltas a la cabeza y eso y seguir. Y ya después lo vemos. Nada, me gustaría saber qué 3 cosas, o 4 o 5 o una, os quedáis, os lleváis para mañana después de haber explorado el álbum. Yo me llevaría la capacidad de integrar algo nuevo en tu vida. Yo me quedo con las diferentes formas de cuidar, que me ha gustado mucho. Y de cuidarse a uno mismo también, ¿eh? Yo me quedo con seguir adelante, tener la capacidad de dejar ir y seguir estable. Y yo me quedo con... Dale, Zaida. No, yo me quedo quizás con los reencuentros al final, ¿no? Porque al final todo en la vida, no sé, pues eso, ¿no? Personas que se van a lo mejor o que cogen caminos diferentes en este caso, ¿no? Que están en tu vida. Y es lo que dice Ana, ¿no? De dejar las cosas ir, ¿no? De aceptarlo, de decir, oye, yo tengo una mejor amiga o tengo uno de los mejores amigos o que se ha enfriado la amistad, por ejemplo, y mira que, bueno, he hecho todo lo posible a lo mejor por estar con esa persona, pero resulta de que no. Entonces, el pensar y decir, bueno, pues si tiene que ser, será, ¿no? En el sentido, si nos tenemos que volver a cruzar y volver a mantener ese fuego de amistad en este caso, pues que sea. Dejar todas las cosas como que vayan, no sé, que en los reencuentros, ¿no? De todo eso, ¿no? Las causalidades también. Yo me quedo también con confiar en la vida y también me llama a estar más tiempo sola y a estar más conectada con la naturaleza, que es algo que me cuesta últimamente. Y mira que yo en general estoy genial en la naturaleza, pero estoy en una época como muy adicta a la interacción social, sea en directo, sea por el móvil. Ya ves que me voy a pasear y estoy a la mitad del camino copiando el móvil y digo, pero ¿en qué momento? ¿Sabes? Entonces, como que Adelaida me ha llamado con lo de ir a recoger naranjas, con lo de las marcas de las hojas, con lo de, digo, ay, venga, más interacción con la naturaleza y contigo misma y más juego y más estar como en introspección. Me han dado ganas de estar más en introspección. Muy bien, pues a mí me gustaría saber, Zaida, bueno, aparte de lo que tú no quieras contar y eso, si tiene alguna simbología la golondrina o algo, ha sido un pájaro realmente, bueno, una vez que has elegido así al azar y ya está. Bueno, mira, yo elegí la golondrina por su forma de vida, realmente, porque las golondrinas siempre las he considerado aves muy fieles realmente, ¿sabes? Porque no sé si seguro que conocéis a alguien o algún caso seguro, un familiar o algo, de que las golondrinas siempre vuelven al mismo sitio y son generaciones tras generaciones y se pueden pasar muchísimos años acudiendo a tu casa, al mismo sitio, al mismo momento
y pueden pasar, pues yo conozco personas que pueden llevar perfectamente generaciones de golondrinas como 40 años, ¿sabes? Entonces se me pareció, o sea, quería incluir un ave y fue ella realmente, también porque desde pequeña a mí no me ha pasado de mi persona, de primera persona, de pasarme eso de las golondrinas, pero sí conozco, por ejemplo, a mi abuela, que las golondrinas le venían, a mi tía, ¿sabes? Y le venía año tras año, año tras año. Entonces, pues, por eso elegí la golondrina común. Además, hay muchos tipos de golondrina, pero elegí esa. Qué guay. Pues también saben lo digo, que yo no sé, igual tiene también una simbología la golondrina, ¿sabes? Tampoco, no sé mucho de aves. Y nada, si queréis preguntar algo, si queréis comentar tú algo, Zaida. Bueno, lo único que puedo decir también o sea, lo que es el reflejo del ave, o sea, ¿por qué metí realmente un ave? Podría meter otro animal perfectamente, aparte de lo que he contado de la golondrina, de esa forma de vida, ¿no? Y además me llama mucho la atención porque emigra durante muchísimos kilómetros, van a otros continentes y después vuelven al sitio, ¿no? También porque yo desde pequeña es que mis padres siempre me educaron de la educación, o sea, del contacto muy cercano con la naturaleza, con los animales, ¿sabes? Con el respeto, con eso, de tener a lo mejor adoptar animales en casa y después darle, o sea, cuidarlo y después volver a su vida, ¿no? De dejarlo en su entorno y de que hicieran su vida, ¿no? Siempre tener o sea, dejar ese respeto, ¿no? Ese respeto hacia los animales y de todo tipo, no solamente de aves, ¿no? O puedo decir que también he tenido culebras en mi casa, ¿sabes? Soy un poco loca, ¿vale? Pero de a lo mejor de un animal que, en este caso, yo recuerdo en mi casa meter una culebra como de 2 metros, ¿sabes? De cuando era chica, ¿sabes? Y la culebra que estaba, la pobre, pues malherida, yo la tuve cuidando un poco y después la solté en el campo, ¿no? Pues todo ese tipo, esa forma de pensar, de actuar, me parece muy importante, ¿sabes? El respeto hacia los animales y en este caso a todo, ¿no? Pero eso no. Son animales que realmente a veces se sienten en algunos momentos que están mal o que necesitan una ayuda, pero después dejarlo en su entorno, ¿no? En su medio, realmente natural. Qué bien, muchas gracias. A mí me encanta explorar el álbum con vosotras, la verdad. Mm, y he descubierto muchas cosas que no había descubierto. Y me he quedado pensando como los doble caros. Yo pensaba la doble cara de de los humanos. Eh, Siempre pensé que era una técnica de ilustración como cualquier otra, ¿sabes? Pero mm, me ha gustado mucho el ver más allá, que nunca no me he planteado nunca de por qué, ¿sabes? Me parece eso muy interesante. Eso me gusta mucho. No, ni yo tampoco nunca la había. La verdad es que me encanta oír vuestras percepciones y eso, y de las personas que a lo mejor ven el libro o ven alguna ilustración mía y que cada uno tenga una idea, ¿no? Diferente. Entonces me ha gustado mucho lo de la doble cara, ¿sabes? Lo que decís, me gusta mucho. Y en el fondo ni un poquito has pensado nunca eso. Pues no, es que meramente yo, o sea, es que ese patrón realmente de la doble cara, es que os voy a contar un poco por qué es el origen realmente, porque hago yo la doble cara. La doble cara es porque, o sea, hay una vanguardia que es el fauvismo, y el fauvismo empieza a utilizar lo que se quiere hacer es, o sea, la cara más tridimensional, ¿no? Entonces lo que se hace, la división, se hacen también lo que son los ojos, o sea, la cara, todo totalmente mucho más esquemático y realmente se divide después para darle esa tridimensionalidad, ¿no? Para darle esa parte de luz y esa parte de sombra. Entonces es algo que yo veía mucho de chica porque es mi vanguardia favorita, una de mis vanguardias favoritas, y entonces pues lo apliqué, ¿sabes? Porque quise hacerle un homenaje y es algo que me gusta mucho. Qué guay que nos compartas eso. Sí, es por eso realmente. ¿Y O lo sea, de los realmente, colores? Ay, perdona. no, ¿qué colores? ¿Qué colores? Te escucho, Sí, te lo de escucho. el color de la portada. Pues mira, os voy a contar, bueno, lo voy a ir contando. Resulta de que yo cuando hice el nido de Adelaida,
y lo veis realmente en las ilustraciones, utilizo mucho la tinta china. O sea, la tinta china, las aguadas, hay mucha tinta china. Entonces, la portada realmente iba a ser lo que es Adelaida, el contorno con la golondrina y el fondo con tinta china. Porque estaba yo en ese momento que descubrí y me encantaba, ¿sabes? Pero la editora me dijo, Zaida, tenemos que hacer un cambio. Vamos a coger y vamos a jugar con los coloretes que tiene Adelaida aquí, que son como rosáceos, tiene como una gama de rosas, entonces el tono que tú quieras de rosa, lo vamos a incluir dentro del fondo para hacer ese juego realmente y darle más luz realmente a la portada. Entonces, pues, por eso yo cogí el tono, hice varios rosas, ese rosa un poco más fuerte, un poco más flojo, diferentes aguadas con acuarela, y nos quedamos con ese, que es el que más nos gustó, que fue el intermediario de los rosas que hicimos. Qué chulo. Muy bonito. Sí. Muy guay. Claro, Muy bien, y también, claro, utilicé, porque cuando yo hice Adelaida, tenía que utilizar justamente, quería utilizar las acuarelas, el juego de acuarela justo que yo utilicé para la Adelaida, porque tengo varios, ¿no? Entonces, cogí exactamente los rosas, la misma pastilla de acuarela, ¿sabes? Con ese mismo tono. Podría hacerlo con otra técnica realmente, con acrílico, con lo que sea, ¿no? Pero como realmente en mi Adelaida es todo con aguada, acuarela, tinta china, pues fui a esa pastilla justamente, que ya está un poco desgastada después del nido, y le hice el fondo realmente. Así fue. Quería que todo fuese con la misma pastilla, con la misma técnica, todo igual. Qué guay eso, sí. qué interesante. Ojalá Y aprendan a ilustrar. Hombre. nada que ver, me meto aquí ya en proceso creativo, pero me intriga saber cómo funcionas. ¿Escribes primero, ilustras primero, se va como mezclando una cosa con otra? Porque claro, como yo solo soy escritora, claramente escribo primero, porque no llego a ilustrar. Entonces no sé si tú te atascas con el texto, te pones a ilustrarlo al revés, en plan, ¿cómo lo vives tú eso? Pues depende, porque de los proyectos que tengo, cada uno ha nacido de una forma diferente. Por ejemplo, el nido nació, yo creo que es el proyecto que ha nacido más casual del mundo y fue como un relámpago en la cabeza. O sea, fue como una idea que me vino. Yo estaba haciendo un proyecto totalmente diferente. Estaba dibujando, pero en ningún momento o sea, yo desde entonces no había pensado nunca en hacer un proyecto personal, escrito, nada, pero estaba dibujando algo totalmente que no estaba relacionado y me vino una idea, ¡pum! Me vino como toda la historia a la cabeza. Y en ese momento cogí un blog corriendo antes de que se vaya y empecé a escribir y lo dejé escrito. Y a los años, porque eso me pasó hace por lo menos os diría que unos 10 años más o menos. Entonces yo el nido no lo retomé, ya me senté hasta por lo menos hace, 4 años después de aquello. O sea, yo lo dejé escrito porque fue una idea fugaz que vino y vi que podría haber algo ahí. Entonces, cuando ya me puse con el nido de Adelaida, lo primero que hice un boceto. Ahí lo puedo tener por aquí, espera, lo voy a enseñar. Que tengo por aquí. Os voy a enseñar el boceto real, como fue ese momento. Esta es mi libreta donde se lo apunta las cosillas y eso. Y a ver, voy a buscarlo un momento. Mira, a ver si se ve. A ver, espérate. Mira, este es el texto que yo escribí en ese momento, ese año, hace como unos 8 años más o menos, y después, si se dais cuenta aquí, es Adelaide, un boceto muy ligero de ella con el carrito de la compra. Y fue lo que se me vino a la cabeza. O sea, en ese momento escribí lo que es la sinopsis, lo escribí todo y después, para que no se me olvidara, y cómo me imaginé a Adelaida en ese momento justo. Entonces la hice con un roete, con un carrito y no tenía nada del texto, pero quería que ese momento estuviera en el libro del supermercado. Y ya después, a los años después, pues ya me puse con el texto. Y ya después el storyboard y ya después, pues las originales. Así fue. Oh, qué guay. Qué bien. ¿Y la editorial, te costó trabajo que lo cogieran? Mira, el nido
el nido de Adelaida, a ver, no es que yo lo sufriera un poco, o sea, yo tenía esa paciencia de decir, bueno, tenía mucho miedo también porque era mi primer proyecto y yo decía, estar haciendo la locura de mi vida, ¿sabes? Porque, claro, ya sabéis cómo es un proyecto, ¿no? Que si escribes, que si te paras a escribir, que si después ilustras todo y tú dices, bueno, estaré perdiendo el momento, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Entonces había muchas cosas y salieron varias editoriales, salió en Italia, la primera se iba a editar en italiano, después aquí en España salieron 3 y entonces pues no, o sea, estaban muy interesadas y justamente cuando iba a firmar el contrato dice, no, ¿sabes? Y yo, ay, entonces, bueno, pues justamente hace 2 años fue Tacita y Media quien dijo, Zaida, este proyecto es nuestro. Y ya, pues se firmó el contrato y fue así, fue así, fue así. Fue súper decidido, vamos, es que se enamoraron del proyecto de inmediato. No se lo pensaron, vamos. Qué bien, Qué qué guay alegría. esto. Madre No se lo mía, pensaron, no. qué bien. Qué bueno, pero tú ya les presentaste el proyecto terminado, ilustradísimo y todo, ¿no? Claro, sí, porque yo normalmente en los proyectos que yo he hecho, Montaña Lápiz, El Nido de Adelaida, yo lo que hago es tomarme el tiempo relajadamente, aunque tarde el tiempo que tenga que tardar, pero yo lo presento todo acabado. Todo. El texto, obviamente ya sabéis que después la parte de corrección, ¿sabes? Que se trabaja y todo eso. Pero lo que son las ilustraciones, el diseño de portada, las guardas, yo lo envío todo. O sea, todo el diseño ahí lo lleva, ¿sabes? Y ya, bueno, pues si gusta, pues genial. Y si no gusta, por lo que sea, pues siguiente, ¿sabes? O sea pero que no, o sea, lo termino todo. Qué guay. Muchas gracias por compartir con nosotras todas estas cosas. Lo que queráis, vamos, lo que queráis, lo que queráis. Y muchas gracias. Todos los detalles. No, hombre, claro, tienes que dar también cosas para mantener la magia. Hombre, pues ya darte un poquito de... No, ahora que se acerca la feria de Madrid y eso, para los que nos estén viendo o nos vean en diferido, ¿vas a estar en Madrid o vas a estar firmando Adelaida en algún sitio? En Adelaida, mira, Próximamente. iba a estar, lo que pasa es que nos cogió más de tiempo, pero claro, como Tacita y Media es de Zaragoza, iba a ir a Zaragoza, pero no se pudo ser y tal, entonces por ahora me voy a quedar por aquí, o sea, no vamos a ir a Madrid, no, en este caso no, lo siento, pero intentaré ir a la próxima, ¿vale? Pero sí es verdad que me voy a quedar por la parte de Andalucía, ¿vale? Voy a probar por aquí. Vino dónde va esta mañana, que ahí tenemos a Sí, Eva, sí. que es de allí. Claro, yo mañana voy a estar en la Vicentina, en Sevilla, voy a estar. Pero no voy a estar con el nido, voy a estar con montaña lápiz. Ah, mira qué bien. Ujú. Pero bueno, voy a estar hablando del proceso creativo de montaña lápiz, que también está muy guay, ¿sabes? ¿Y a qué hora? Pues a las 7. A las A 7. las 7. A las 7 mañana. Ajá. Sí, mañana a las 7. Y Ujú. voy a estar hablando, pues lo mismo que os estoy comentando a vosotras, pues hablar de todo, de cómo se hizo, porque me parece muy interesante y después porque ya sabéis que cada proyecto tiene una historia diferente, entonces, y un significado. Entonces, pues voy a hablar de eso. Está muy guay, ¿eh? Genial. Qué bien. Pues nada, gracias. Muchas Invitada gracias por estáis. Mucho por haber éxito. estado aquí, Zaida. Muchas Nada, gracias. me ha Sí, qué encantado guay. me han encantado vuestras percepciones, vuestras ideas, la verdad. No iba a hablar mucho porque quería escucharos sobre todo, pero ya me ha animado también y me ha gustado. Claro que sí. Tienen que aportar tú también tus cositas. Hombre, no, ha sido muy enriquecedor el contar contigo y ver también cómo podría pensar la autora. Sobre la idea, muy bien, muchas gracias. Pues nada, nos vemos cuando nos vemos, chicas. En la próxima. El 12 de junio creo que 12 es la de junio. próxima. Empezamos, que empezamos. ¿Hacemos spoiler o nada? Exclusiva para las exploradoras. Pero Este año sin de verano, spoiler. junio, julio y agosto, una cita por mes. Y para las que quieran empezar a prepararlo, vamos a hacer ciclo de Jimmy Liao. Así que a leer Jimmy Liao. Jimmy Liao de un montón de ganas, ¿eh, Paulina? Y yo Jimmy también. Liao
Mola mucho. Qué guay. Pues nada, pues nos vemos el mes que viene entonces. A la Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. del Sol. Muchas Besos y gracias, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.